Bienvenidos a una nueva sesión en donde vamos a hablar un poco, vamos a conocer mejor en profundidad el sufismo, porque hay muchas conexiones entre la cultura sufí y la cultura islámica que está extendida por todos los países que fueron del Islam y que son islámicos y que en este caso, como al-Andalus, Andalucía, España, pues fueron también islámicos y que compartimos durante mucho tiempo todas esas claves de este conocimiento que no es tan fácil ni tan conocido. Y bueno, y para que nos expliquen algunas claves del sufismo en Al-Ándalus y en el resto del mundo musulmán, pues tenemos a nuestro colaborador, al que siempre nunca le podemos dar suficientemente la gracia, a Joel Benhabib, que bueno, que está, como sabéis, tiene sus pasiones divididas al igual entre la cábala, el sufismo, la cultura islámica de la cual ha nacido, que está en Estados Unidos y que ahora mismo pues, es licenciado en Historia y se está preparando también para hacer un doctorado en Historia, creo que, ¿no, Joel? Bueno, la maestría, el La máster en maestría. historia. Muchísimas gracias, José, por la invitación y bueno, nada, contento de que hoy hablemos sobre el sufismo, específicamente, como decías, en Al-Ándalus. Y bueno, vamos a ver cómo pues, hacemos este encuentro, esperemos que sea del agrado de todos. Bueno, pues tenemos ya aquí vamos a compartir, estamos compartiendo un PowerPoint que nos va a servir para guiarnos. Y bueno, lo primero es que el título de la conferencia es de Ibn Masarra a Shams de Marchena, Gnosis y Sufismo. Ibn Masarra, que fue el primero, el precursor, el primero que en Córdoba trae el sufismo desde Oriente, y Shams de Marchena, que es la maestra, una de las maestras de Ibn Arabi, porque Ibn Arabi en su colección de santones andaluces sufíes, pues hace un recorrido por un montón de maestros sufíes, entre ellos Shams de Marchena. Como estamos en Marchena y estamos en un ámbito geográfico de la provincia de Sevilla, vamos a centrarnos a Shams de Marchena, pero sin olvidar el resto de maestros como Abu Maidán o muchos otros que también son importantes. Pero lo que me gustaría preguntarte, Joel, es en la gnosis. Primero vamos a ver qué se entiende por gnosis. Bueno, cuando hablamos del gnosticismo estamos hablando, como lo dice, de una serie de doctrina esotérica, de una serie de conocimientos que en realidad la gnosis, el gnosticismo, este conocimiento, esta sabiduría oculta no es única del sufismo, sino que esto lo encontramos a través de culturas de muy antiguo y que se trata de un conocimiento, de una revelación que solamente está en las manos de un pequeño grupo de selecto privilegiado de ascetas místicos que están buscando la iluminación, la conexión con el Creador. Y bueno, el sufismo como una de estas corrientes místicas, pues también podríamos envolverlo dentro de este gnosticismo. Ujú. ¿Y la cábala también tiene conexiones con la gnosis y el sufismo? Pregunto. Si hay conexiones entre los diferentes movimientos místicos, ya sea en el misticismo islámico, en el misticismo judío, hay muchísimas conexiones en cuanto a conceptos, en cuanto a teorías incluso sobre la creación del universo, en cuanto a esa, como dirían los sufíes, lo que se llama la disolución del místico en la divinidad, en Dios. Eso es una de las grandes aspiraciones que tanto los sufíes como los místicos judíos pues también aspiran. Y así que, por supuesto que hay conexiones, además que recordemos que ambas comunidades, la comunidad judía y la comunidad islámica, han florecido, florecieron tanto en Al-Ándalus como en diferentes partes del mundo. Entonces, indudablemente, ha habido intercambio de maestros, de místicos de diferentes comunidades, porque es muy común el conocimiento, nadie es dueño del conocimiento, sino que es algo que se comparte. Así que indudablemente hay muchísimas conexiones. Ujú. Claro, lo que pasa es que en nuestra cultura, como nosotros, digamos, ordenamos la cultura, parece que al hacer compartimentos estancos, pues el gnóstico, digamos, el gnóstico estudia la gnosis, el musulmán o el sufí estudia su tradición sufí y el cristiano estudia su tradición. Al dividirse esa digamos,
esos campos para la ciencia, nos perdemos grandes joyas que son las que vamos a nosotros y a ti y a mí nos gusta, poniendo en común tanto la tradición gnóstica como la sufí, como la cristiana, como la cabalística. En este caso, y estas son las conexiones que a nosotros nos gustan. Pues si te parece, después de que hemos definido la gnosis, vamos a definir el sufismo, ¿no? A mí me gusta empezar definiendo el sufismo con esta frase tradicional de Rumi, en donde dice una tradición, una leyenda. Un amado, que por cierto esto es muy sufí, esto de introducir cosas contando historias. Pues voy a contar una historia. Resulta que un amado corrió a casa de su amada, llamó a la puerta y le preguntó a la amada quién es. Y dijo él, soy yo. Y así, y la amada decía, vete. Lo rechazaba. Así varias veces, muchas veces, hasta que un día se le encendió la luz al amado y el amado tocó la puerta de la amada y preguntó, ¿quién es? Y entonces el amado respondió, soy tú. Y entonces dijo la amada, entra, pues en esta casa no hay sitio para dos. Pues quizás que esa puerta sea la puerta del conocimiento, la puerta del amor, la puerta del entendimiento, la que se abre cuando tú dices, yo también soy tú, porque tú fíjate, yo estoy aquí en Europa, en España y tú estás en Estados Unidos. Si yo pensara que lo que tú tienes que aportarme no forma parte de mí, es decir, si yo pensara que mi circunstancia sería solo yo, no podría entrar en contacto contigo para que me abras la puerta de ese conocimiento, ¿no? ¿Tú crees que esto es una puerta al conocimiento? Absolutamente, pero además fíjate de que esta poesía de Rumi está perfectamente alineada con lo que acabo de explicar, de que el místico busca esa unidad, esa fusión con Dios, con el infinito, y es precisamente como el amado llega. Si hablas que el amado, ¿por qué lo rechazaba? Porque había la diferencia, pero cuando le dices, soy tú, ya no son dos, es uno, se han fusionado. Entonces, tal vez este Rumi, que es un místico sufista, queriendo indicar también ese estado al que anhela todo místico, realmente de fusión con la divinidad, llegarse a conectar, de que los pensamientos, como se dice, de uno, pues sean los pensamientos de Dios, en el sentido de que la vida de la persona está guiada completamente por el amor a la divinidad. Y que incluso también esa poesía se podría interpretar como el amor incluso a la sabiduría, como esa puerta que se toca, pero hasta que no llegas a tú mismo a que tu propio cuerpo, tu propio ser sea una propia manifestación o una encarnación de la propia sabiduría, pues no habría esa unidad o no se te abriría la puerta. Y lo que indica además algo que es la entrega total para que pueda haber la unión. Así es como el Pues místico interpreta esto, ¿no? Y ve, y lo que refleja a través de la poesía. una de las cosas que yo estoy más agradecido a Joel, y él quizás no lo sepa porque nunca se lo he dicho, es que él me explica algunos términos musulmanes que para él son nativos porque él se crió y nació en una cultura musulmana, pero para mí son, yo que estoy en España y me he criado en una cultura pues europea, cristiana, católica, pues estos términos en los que yo no podía acceder porque no tenía, no sé árabe y no sé la tradición islámica. Entonces, eh, él me ha explicado muchas cuestiones en torno al sufismo, de palabras que vamos a ir viendo a continuación, que él nos lo va a explicar. ¿Qué es el sufismo? Otra frase, respondo con otra frase de Ibn Arabi, en donde él dice, hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo si su religión no era la mía. Ahora mi corazón se ha convertido en el receptáculo de todas las formas religiosas, pradera de las gacelas y claustro de monjes cristianos, templo de ídolos y caaba de peregrinos, tabla de la ley y pliegos del Corán, porque profeso la religión del amor y vaya a donde quiera que vaya su cabalgadura, pues el amor es mi credo y mi fe. Volvemos a lo mismo. Esta visión integradora de todas las religiones, de todas las tradiciones que al final confluyen en un solo punto. Efectivamente, o sea, la importancia. Ibn Arabi, yo creo que es fenomenal, ¿no? De que en su época fuese capaz de llegar a este tipo de profundidad, ¿no? En su misticismo, en su conocimiento y de esta realmente aceptación, ¿no? Y comprensión de que, vale, tiene su creencia, pero reconoce que en otros sistemas religiosos,
pues también se manifiesta la luz de Dios, la luz del infinito, la luz del Creador. Y por eso es que él llega a decir, quizás en un momento fue una especie de ignorante, ¿verdad? Alguien que, pues, que podría tener una opinión un poco despectiva de otras quizás religión, pero ya comprender de que no, que lo mismo Dios se puede manifestar, como dice en los monjes cristianos, o en la ley, en la Torá, o en el Corán, porque dice que lo que une aquí es el amor, es lo que lo llaman en árabe al-hub, el amor, que es tan importante dentro del misticismo, del sufismo, y por supuesto es fundamental y se menciona en todos los diferentes sistemas religiosos. Ujú, ujú. Por cierto, que muchas veces, ahora que has dicho esa expresión de al-hub o el amor en árabe, dos, digamos, dentro del sufismo, de la tradición sufí, se puede, digamos, una persona enamorar de otra o por lo menos estar cercana a la energía espiritual que pueda tener otra sin que se esté refiriendo ese amor a un deseo físico, sino simplemente a un deseo de que dos almas que vibran en la misma energía, ¿no? Claro, Muchas veces se confunde esto y claro, vienen los problemas, pero sí, hay que sí, entender que a lo mejor esa energía viene porque son dos personas que vibran en el mismo, en el mismo nivel, ¿no? claro, cuando se habla aquí de amor, no se habla solamente de un amor en el sentido sexual o de romántico de pareja, no, no es el caso, sino que se trata precisamente del amor en un sentido más amplio, lo como mismo puede amor por la cultura, por la sabiduría, por los libros, por la ciencia, por la mística. Se trata de un amor en sentido más amplio, no solamente como normalmente se asocia un amor de pareja, etcétera. Entonces, por ejemplo, los sufíes están unidos por el amor a esa corriente mística y el amor a la divinidad, por ejemplo. Entonces, eso es algo fundamental que lo observamos en todas las diferentes corrientes místicas, el sufismo, los místicos cristianos, etcétera, que muestran ese amor a Dios, a la divinidad. Y nadie podría pensar que se trata de un amor aquí romántico o sexual, sino más bien es un estado de amor místico a ese éxtasis místico que producen o al que anhelan los místicos en diferentes tradiciones. Y este es lo que hace referencia aquí los místicos sufíes. Ujú. Bueno, y aquí ya nos adentramos en algunos términos que ahí tú nos puedes aportar también por tu conocimiento del árabe. Pues hay otra frase de Rumi que dice, el sufismo es encontrar la alegría en el corazón cuando el infortunio y la preocupación le asaltan. Había que precisar en este caso que se trata de una alegría incausada. Es decir, imagínate que tú estás pasando una etapa horrible o fatal en tu vida y te encuentras enfermo, pero sin embargo tienes alegría en tu corazón. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque fíjate que lo que está diciendo Rumi es claro, que uno debe ser capaz de encontrar la alegría interna propia de uno, aún en medio de la adversidad, aún cuando el mal te ataca, la persona, el místico, debe lograr un estado tal que llegue a ser inmune, por así decirlo, al sufrimiento. No quiere decir que uno no sienta dolor de forma física, no sé, algo, pero aún así mantienes una especie de paz, de alegría interna que no te la quita el Nadie. sufrimiento o las dificultades, exactamente. Porque Ujú. has encontrado la verdadera alegría que aquí está en el corazón, porque es dentro de ti. Por tanto, lo que sucede en el exterior no te va a quitar la felicidad interna. ¿Tú has llegado a experimentar este estado en alguna ocasión? Bueno, no, yo diría que aquí la persona que está dentro del camino místico puede ser que en sus inicios llegue a experimentar destellos de esto, pero para llegar a ese punto donde de verdad que nada te afecte, pues todavía falta mucho. Así que yo en mi caso diría que me falta mucho todavía. Bueno. Bueno, las táricas, la palabra tárica exactamente quiere decir cofradía o también orden o camino sufí. Literalmente significa camino estrecho de montaña, sendero difícil y peligroso. Es un sendero interior. Pues sí, tariqa, como se menciona en árabe, pues sí, como lo dice, son esta serie de órdenes sufíes. Mira, ahora me recuerda a una muy conocida, Naqshbandi o Naqshbandiyya, también la Akbariyya, que es la que fundó Ibn Arabi, porque él, como era conocido como el Sheikh al-Akbar, pues de ahí Akbariyya. Entonces son diferentes escuelas de sufíes, ¿no? Que siguen una tradición, un maestro, etcétera.
¿Mm? así como lo O dice. sea, hay una orden fundada por Ibn Arabi, no lo desconocía. ¿Y esto sigue hoy vigente? ¿Dónde está? Akbariya, bueno, a nivel mundial hay discípulos, estudiantes, etcétera. Porque de él, de Akbar, Sheikh al-Akbar, o sea, el más grande sheikh o maestro, como se le llamaba, de Akbar, Akbariya. Entonces, pues son aquellas personas, son discípulos, seguidores de las enseñanzas de Ibn Arabi, que de hecho han influenciado todo el sufismo a nivel mundial y el pensamiento islámico como tal, porque la ortodoxia islámica, entre comillas, le ha atacado y le ataca en el tiempo presente, Ajá. pues aún así, indudablemente el pensamiento de Ibn Arabi ha influenciado todas las esferas del mundo islámico. Pues centrámonos ahora en la palabra sufí, en donde dice que tiene que ver con los que visten de lana, con la gente de la verdad. Porque la verdad todo el mundo la busca, pero nadie la busca. Es decir, todo el mundo dice que gusta de conocer la verdad, pero estamos hablando de la verdad más profunda de cada uno y buscar la verdad en todo. Y por lo tanto saber apreciar la mentira. Se dice que la verdad está muy relacionada, por ejemplo, San Miguel tiene una espada, la espada del arcángel San Miguel, en donde corta la mentira, con esa espada corta la ilusión, corta la falsedad, que todos son atributos del mal, ¿no? Es decir, que no es tan obvio que la gente ame la verdad, ¿no? De hecho, yo creo que todos los seres humanos hoy en día estamos enganchados a algún tipo de mentira, sea virtual, sea a través de alguna pantalla, nos inventamos vidas que no son la nuestra o que no están en consonancia con nuestra existencia, con nuestro ser interior, pero la verdad es que es muy difícil seguir la verdad porque la mayor parte de la gente no quiere ver la verdad. Pues sí, así estoy de acuerdo contigo en eso. Y en cuanto a la gente que viste de lana, es por la palabra suf, que en árabe creo que es lana, ¿no? Bueno, ese es un tema de investigación que tiene debate, porque hay algunos eruditos que dan esta definición, aquellos que visten de lana, porque la palabra sufa, donde se piensa que viene de sufí, entonces piensan que hace alusión a esas personas que quizás porque cuando alguien, no sé si hace bueno, la audiencia, explicarle que, por ejemplo, cuando un maestro sufí se sienta frente a sus discípulos, se toma una especie de alfombra de una lana y se pone ahí al frente, y entonces quizás eso hace referencia, quizás en una tradición antigua, no sé si la llevaban consigo, pero hoy día se pone una especie de lana, una alfombra pequeña de lana donde el maestro está ahí, y entonces frente a sus discípulos también. Entonces, esa es una de las variantes de donde posiblemente venga el término sufí. Hay otra variante de que se piensa que sufa hace referencia a la gente de la silla o del banco, porque en la época del profeta Mohammed había unas personas musulmanes que se sentaban al frente de la mezquita del profeta en una especie de silla o banco, y ellos pues practicaban el ayuno, dedicados a la oración, etcétera, y de ahí se piensa que vinieron los primeros sufíes. Entonces, pues otra posiblemente de estas definiciones del misterioso origen de la palabra sufí. Así que bueno, estas Mm. son algunas de estas versiones. Bueno, lo llaman otros la gente del saboreo, los gnósticos, de los cuales ya hemos hablado. Hay que decir que el gnosticismo viene también del inicio del cristianismo, pero ya existía de antes con las tradiciones herméticas, que es algo propio de la zona del este, de Egipto, de Oriente Medio, pero que, por ejemplo, en Roma ya había gnósticos. En la antigua Roma ya existían los gnósticos y bueno, y de allí saltan, no sé si de allí o de otro lado, pero la cuestión es que saltan al Islam el gnosticismo. Y luego la gente del saboreo. La gente del saboreo es porque es un camino de experiencia que trata de saborear una serie de estados espirituales y de probarlos. Es decir, que no se trata de que tú leas un libro y hagas todo lo que dice el libro, sino que cada uno encuentra su camino dentro de lo que te va guiando el maestro, ¿no? Que se llaman a sí mismos fukara, que viene de pobre, de fakir. Aquí hay una imagen muy bonita y es que el que se vacía de todo, también su mente se vacía del pensamiento. Cuando uno está vacío de todo es cuando se puede volver a llenar. Es decir, cuando Dios, que es el que lo tiene todo, el que da todos los dones y el que da toda la gracia y la sabiduría y la inteligencia, te puede llenar de inteligencia o de sabiduría o de gracia o de lo que él quiera, porque está todo en su mano. Esa es la idea, un poco. Y la misma Chams de Marchena tiene
Shams al-Fukara tiene en su nombre, que es un nombre adoptado, no un nombre de pila de bautismo, bueno, de bautismo, como decimos en la época cristiana, no es un nombre que le den sus padres, sino que es un nombre que ella adopta ya de adulta. Entonces, pues los Fukara, los pobres, ella es Shams al-Fukara. Shams por el sol. No sabemos quién fue antes, si Shams de Tabriz, que era maestra o maestro de Rumi, o Chance de Marchena, que era la maestra de Ingaraví. Pero en cualquier caso, en el sufismo aparece mucho la figura del sol, que aparece aquí reflejado al lado de la palabra sufismo, porque no, yo no sé por qué, pero el sol yo lo identifico con el sufismo, de alguna forma. Shams al-Fukara, sol, madre de los pobres. Los Fukara son estos pobres que te comentaba. Pues sí, tienes razón. Y fíjate que en el caso, quería, lo que estaba hablando antes, ¿no? De la experiencia mística, del sabor y todo eso, quería más apuntar que, claro, que toda finalidad del misticismo en cualquier variante, en el sufismo, etcétera, es vivirlo. Tú tienes que, tu vida tiene que ser, es la senda que debes seguir, es tu modelo de vida, entonces no es teórico, es que es el día a día, es tu vida, esa es como realmente la finalidad de cualquier práctica mística. Y en el caso de Shams, fíjate que yo cuando estabas hablando de eso, pues inmediatamente hice una conexión también con históricamente, ¿no? Cuando hablamos y recordemos la alquimia, por ejemplo, el sol que también se muestra mucho, y es que en las diferentes tradiciones místicas, el símbolo, ¿verdad?, del sol como, como el símbolo del renacimiento, de la luz, ¿verdad? Pues es algo muy simbólico y que sugiere. Y en el caso de, de Shams de Marcena, Shams de Tabrizi, el maestro de Rumi, pues es un nombre que se utiliza, se ha utilizado, ¿no? Lo vemos claramente en diferentes maestros. Y luego también tenemos aquí el papel importante del maestro. El maestro es el que guía al alumno, un maestro vivo, hay que decir, el que guía al alumno y le transmite el conocimiento y además no solo el conocimiento, sino además la baraka. ¿Qué es la baraka? Baraka, o sea que es la bendición, es esa bendición que te transmite el maestro directamente al discípulo. Y que de hecho el musulmán, no, o sea, aunque no sea sufí también, igual esta palabra baraka viene que recibe las bendiciones de Allah, de Dios, ¿no? Entonces, el que tengas un maestro, un guía espiritual es fundamental, porque es aquel que te va a guiar, aquel que tiene ya la experiencia, aquel que el misticismo también tiene el peligro, entre comillas, de que aquel que no es guiado puede perderse en este laberinto de conceptos, de experiencias místicas, de vivencias, que si no tienes alguien que te guíe, que te muestre la senda, que ya ha transcurrido el camino y por tanto puede educarte, pues puede ser perjudicial. O en este caso, pues la relación entre el discípulo y el maestro es algo realmente único en el caso del sufismo porque es indispensable. El maestro se convierte en una especie de padre, además, una especie de guía. Y claro, dijiste algo importante, ¿no? De que un maestro vivo, pero bueno, no sé si yo si debiera contar esta cosa aquí, pero también existen maestros ascendidos, pero ya eso quizás sea para otro tema, o no sé si quiere Cuenta, que ahonde. cuenta, tú cuenta, no te cortes. No, no, que sí. En las diferentes espiritualidades, porque yo inmediatamente trato de hacer conexiones, ¿no? Con otras místicas que también estudio un poquito. Pero bueno, en el caso del sufismo, igual, existen los llamados maestros ascendidos. De hecho, estos mismos maestros, sheikhs, que son grandes maestros sufíes aquí, Maulana, a mis amigos de Dios, de hecho, un gran un sheikh, me acuerda, Maulana Sheikh Nazim, que fue probablemente el último gran maestro sufí de renombre mundial, aunque no esté en el mundo físico con nosotros, se piensa que cuando esas almas ya han ascendido al plano espiritual, siguen comunicándose con los discípulos, siguen transmitiendo esa baraka, esa bendición, siguen inspirando a sus seguidores a que cuando van a hablar incluso ellos dicen, pido permiso de lo que mi maestro quiera que yo hable, un ejemplo, o que ese guía espiritual, incluso piensan que se revelan en sueños, que se pueden aparecer físicamente a transmitir mensajes, y de hecho la máxima aspiración de un maestro sufí es que se le aparezca el guía por excelencia. El guía por excelencia es el que se llama Al-Hadr, que fue un maestro ascendido, de hecho, él vivió en la tierra. Se piensa, algunos dicen que fue una especie de profeta, unos dicen que fue un rey, sea como sea, fue un hombre que cuando estuvo en la tierra hizo un gran
proceso de elevación de la conciencia, y cuando ascendió, pues el Dios le otorga un puesto importante, ¿no? Y se dice que ese ser espiritual está vivo en todas las épocas, en todo tiempo, y es el más grande privilegio que puede recibir un sufí, que se les revele este maestro espiritual para que estudie con él y les revele conocimientos místicos. Eso también se ¿Y menciona en este el Corán, cómo etc. se pronuncia, cómo se escribe? ¿El Hadir o el Hadir o cómo? Bueno, al-Hadr es como se pronuncia en árabe. eh, para escribirlo, si lo puedes buscar en el internet, sería una K, una H, una A, una D y una R puede ser. Algunos también dicen al-Hadr, algo así. Es que recuerdo que en Niña David menciona que él vio al Hadir en un par de ocasiones. Exacto, exactamente. Al-Hadr se le reveló a Ibn Arabi en diferentes ocasiones, y si te das cuenta fueron encuentros sobrenaturales, la manera en que se le reveló, a veces caminando sobre las aguas, cuenta él, etcétera, etcétera. Ujú. En fin, bueno, pues vamos a seguir, vamos a hablar de la práctica sufí. Tengo que decir que aquí vemos en una figura una mala o una subja, ¿no? Esto es un rosario, los cristianos lo llamamos rosario, en el Islam se llama mala, que es una palabra hindú, o subja, es una palabra árabe. Yo no conocía de la existencia de esto, ha sido Joel el que me lo ha revelado, así que Joel, explica tú qué es esto. Pues sí, bueno, ahí tú mismo has citado que de hecho lo encontramos en diferentes tradiciones, porque si tú te das cuenta, tú mismo me estabas contando que probablemente su origen sea hindú, pero te encuentras que los mismos monjes desde el budismo, taoísmo, tienen parecidas al cristianismo, los mismos judíos y por supuesto los musulmanes. En el caso del Islam, pues algo que se utiliza. Existen algunas que esas bolitas o perlitas pueden ser de 33 o de 99, haciendo alusión a los 99 nombres de Allah, y que de hecho se utiliza mucho en la invocación, lo que se llama dhikr, la invocación de Dios, de Allah, del Creador, donde la persona pues está ahí meditando, repitiendo una serie de quizás versos del Corán, etcétera, etcétera. Ujú. Es como una herramienta de ayuda también, de concentración pudiera ser, tiene muchos usos. En el universo cristiano, el rosario entra a través de los dominicos, en Santo Domingo de Guzmán, en 1200 o así. En torno a 1200 es cuando se empieza a incorporar al mundo cristiano. No sé si en el mundo musulmán, hindú y demás, o budista es anterior a esta fecha de 1200. La verdad que es muy difícil rastrear origen como tal de la subha, porque la encontramos a través, ¿no? ¿Verdad? En el mundo, entonces es complicado. Ujú, ujú. Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a entrar ya en los grandes maestros, ¿no? Vamos a hablar de Al-Nuri de Bagdad, de Santa Teresa de Jesús, por su conexión con las moradas. Luego vamos a hablar de Al-Arabi, bueno, y lo que nos dé tiempo en el día de hoy. Hoy vamos a hacer una primera entrega y otro día haremos una segunda entrega. Pero Al-Nuri de Bagdad, en las moradas de los corazones, ya hablaba de, bueno, es un sabio de la escuela sufí de Bagdad del siglo IX. Y bueno, y que para alguna gente como Luce López Varal, que es esta señora que ha digamos, hecho estas comparaciones entre Al-Nuri de Bagdad y Santa Teresa de Jesús en torno a las moradas, pues dice que puede ser un ejemplo de cómo las teorías de un maestro, en este caso de Al-Nuri, llegan a Santa Teresa, que es 300 años posterior y geográficamente muy alejada, ¿no? Pero los investigadores, claro, en las universidades buscan una conexión que pueda tener ambos autores. Sin embargo, dentro del universo del sufismo, de la espiritualidad, pues se puede interpretar que un maestro cuando entra en un estado más elevado de conciencia accede a este conocimiento. Por eso, tanto Santa Teresa como Al-Nuri pudieron acceder a este conocimiento, que son las moradas, que son las 7 capas o los 7 castillos que hay interiores antes, las 7 fases antes de llegar a la unión con Dios, ¿no? Sí, en el caso de Santa Teresa, perdón, ¿me estás hablando de Al-Nuri o de Santa Teresa? Porque aquí fíjate que están con la conexión con el mismo. Sí, no, pero vamos a hablar primero de Al-Nuri y luego de Santa Teresa. Vamos a explicar las moradas según Al-Nuri y luego según Santa Teresa. Bueno, aquí de lo que
lo que estoy viendo en tu presentación habla acerca de esta gnosis que en árabe se llama ma'arifa. De hecho, es la raíz de aref, que significa saber, entender. Entonces, esta gnosis se habla acerca de ese conocimiento que quiere aspirar el místico a llegar, esa verdad que se llama al-haq, que de hecho al mismo Dios, Allah, Dios como se llama en árabe, se le llama al-haq, y de ahí haqiqa, sea esta verdad que es la que aspira a llegar el místico. Y por tanto, algo importante es tan fundamental que es en el Islam y por supuesto en el sufismo, como el misticismo islámico, es la unicidad de Dios, lo que se llama tawhid. Y de hecho, el mismo credo musulmán, que una persona para llegar a ser musulmán tiene que declarar la unidad de Dios. Cuando tiene que hacer lo que se llama shahada, la ilaha illallah, o sea que no hay Dios, más Dios que Allah, está mostrando que es único. Sí. Tawhid, es tan importante la unidad del Creador y por tanto aquel que no llega a comprender la unidad, dice, es alguien que todavía no ha llegado a penetrar los secretos, porque esto de hecho lo encontramos en otras corrientes místicas el punto de comprender de que somos uno, de que hay una conexión absoluta, no Mm. solamente de la que quiere lograr el discípulo o el aspirante con Dios, sino que tiene que comprender que todos estamos conectados, cada ser humano. Entonces, todo es uno, el universo, todos estamos interconectados porque este es uno de los grandes secretos, de hecho, del misticismo islámico, la unicidad de Dios. Es un Pero tema la unicidad de Dios, yo no sé si estoy en lo cierto, pero yo la interpreto como algo opuesto a la multiplicidad de dioses que había antes de la llegada del Islam entre las tribus bereberes del desierto. No sé si se refiere a eso o no. puede ser, a ver, en el sentido más básico sí, porque te vuelvo a enfatizar de que es un concepto que lo encontramos también en otras tradiciones místicas. Y claro, en el concepto más plano y directo, claro, es algo en contra directamente de la idolatría, pero aún en un nivel más profundo, pues es lo que te acabo de explicar, y es algo que es fundamental en los escritos de los místicos, porque cuando te encuentras en los escritos de Ibn Arabi, por ejemplo, que habla de la unicidad de Dios, claro, se entiende que contra la idolatría, pero él no se queda solamente ahí, ¿no? Sino que va más allá y viene a profundizar. Y de hecho, él te decía que es uno de estos grandes temas místicos o secretos del misticismo sufí. Ujú. Por cierto, vamos a ir ya leyendo algunos. De hecho, Sí. está bien reflejado esta unidad en el mismo poema que citaste al principio de Ibn Arabi, cuando él dice, pues dice que mi corazón se ha hecho igual junto con los monjes, con los ídolos de los paganos, con las tablas de la Torá o con el Corán. Está mostrando la unidad que hay de todo, porque ese creador está en todo sitio. Entonces viene a mostrar de que hay una unión realmente. Y Ujú. eso es lo que está mostrando también él en su poesía. Sí, claro, porque al fin y al cabo las manifestaciones religiosas son culturales. La cultura viene del individuo, del cerebro, pero la realidad de Dios está por encima del cerebro humano, del entendimiento humano. Correcto. Es muy bonito la definición que hace aquí Al-Nuri. Yo estudio la comunicación, estudio la forma de escribir. Cuando tú lees los textos de Al-Nuri de Bagdad, tú dices, wow, este señor ha hecho un ejercicio de síntesis tan brutal para explicar conceptos bastante complejos de una forma muy sencilla. Por ejemplo, este segundo punto dice, la gnosis, esto ya es una frase de Al-Nuri. La gnosis no es posible sin que se proclame la unidad de Dios. Y la fe no es posible sin la gnosis. Y la sumisión tampoco es posible sin la fe. De aquí se desprende que aquel que no proclama la unidad de Dios no posee la gnosis y aquel que no tiene gnosis no tiene fe. Y luego dice, Dios creó el corazón del hombre y hizo allí una casa. Por cierto, me acordé de una frase que no sé quién lo dijo, pero que decía, allí donde pongas tu corazón estará tu casa. Pues igualmente, Al-Nuri empieza esta frase diciendo, Dios puso la casa del hombre en su corazón y sobre esa casa plantó frente a la casa el árbol de la gnosis, el árbol del conocimiento, que en la Biblia aparece citado como el árbol del conocimiento del bien y del mal, al que Dios le prohíbe a Adán y Eva comer. Y cuando comen de ese árbol de conocimiento, que es la manzana del pecado, de lo prohibido, empiezan, dentro del cristianismo, empieza
digamos, los pecados y todo lo malo. Pero antes de ese comer esa manzana del árbol del conocimiento del bien y del mal, digamos que todos los Adán y Eva y todos los seres que había, que no creo que fueran muchos en aquella época, estaban en un estado divinal, pero a partir de ahí empieza el pecado. A partir de que comen del árbol del conocimiento que estaba prohibido. Esto es muy curioso porque, bueno, pues en ese árbol del conocimiento, el árbol de la gnosis, porque gnosis significa conocimiento, cuyas raíces penetran en el corazón del creyente, mientras que sus ramas se extienden al cielo, llegando justamente debajo del trono de Dios. Y Dios puso a la parte derecha de este árbol el diván y a su parte izquierda el tálamo, formado por sus leyes. En cuanto a los castillos del corazón, y ya vamos acercándonos a Santa Teresa, dice Al-Nuri: has de saber que Dios ha creado en el corazón del creyente 7 castillos, cuyos cercos y con 7 muros y cercos alrededor. Ordenó al creyente que se mantuviera dentro de estos castillos mientras permite que Satanás esté fuera, donde pues le ladra como el perro, etc. El primer castillo cercado es el de Coridón y es el conocimiento místico de Dios. Y a su alrededor hay otro castillo de oro, que es la fe, sin la cual, sin fe, no se puede, digamos, hacer nada. Alrededor hay un castillo de plata, que es la pureza de intención en cuanto a los dichos y en la acción, es decir, en lo que se dice y en lo que se hace, pureza de intención. Alrededor hay un castillo de hierro, que es la conformidad con el divino beneplácito. Alrededor hay un castillo de bronce, que es la ejecución de las prescripciones o las órdenes de Dios. Alrededor hay un castillo de alumbre, que es el cumplimiento de los mandatos de Dios. Alrededor hay un castillo de barro cocido, que es la educación del alma sensitiva. Estos son los 7 castillos de Al-Nuri. Pues sí, nada, es una de estas alegorías o métodos de enseñanza que utilizan los diferentes místicos, y en el caso de los místicos sufíes, una manera de ilustración mental, yo le diría, ¿no? Utilizando la alegoría de los castillos para mostrar estos diferentes niveles donde pues la persona llega a tener esta gnosis, ma'arifa, esta compenetración de los secretos de Dios, ¿no? Me gusta mucho esta idea de explicar de forma sencilla conceptos complejos, porque es lo que intenta hacer una persona que estudia comunicación a través de muchas técnicas. Pero claro, esto no lo consigue todo el mundo, esta capacidad de síntesis. Sí, sí. En el fuego del corazón del creyente, dice Al-Nuri, hay 4 clases diferentes de fuego en el corazón del creyente: el fuego del temor, el fuego del amor, el fuego de la gnosis y el fuego del deseo. Sauk. El fuego del temor quema la dulzura de la desobediencia, el fuego del amor quema la dulzura de la obediencia, el fuego de la gnosis quema la dulzura del apego y el fuego del deseo quema el espíritu mismo, hasta que finalmente alcanzan el beneplácito del bien amado. ¿Quiere esto decir que aquel que tiene deseo no puede ser un místico? Pregunto. ¿O tiene que superarlo? No, yo diría, eh, bueno, lo contrario, porque es que de hecho el deseo es lo que impulsa a la persona a querer saber más, a acercarse al creador, a buscar la unión mística. Entonces hay que comprender qué es lo que está queriendo transmitir Al-Nuri aquí con este tipo de concepto. Entonces, esta es mi opinión al respecto. Bien, bien. Sí, que claro que había que profundizar, que esto es un párrafo extraído de un texto más amplio. Y bueno, en cuanto al el fuego del temor quema la dulzura de la desobediencia, nunca había yo pensado que la desobediencia pudiera ser una dulzura, o tampoco la obediencia sí es algo más dulce, pero bueno, son temas bastante complejos como para profundizar en ellos. Y el jardín del corazón del gnóstico, según Al-Nuri, dice: el corazón del gnóstico pasta en 3 prados: el prado de la severidad, el prado de las bendiciones y el prado de la gracia. Cuando el corazón pasa en el prado de la severidad de Dios, lo subyuga el pudor, y cuando pasa en el prado de las bendiciones, lo subyuga la esperanza. Y cuando pasa en el prado de la gracia, se mantiene firme en la felicidad. Y son, en cuanto a las luces, tenemos la luz del gnóstico, la luz de la gnosis, la luz del intelecto y la luz de la ciencia. La gnosis es como el sol, fíjate otra vez la figura del sol, y además aquí esta fotografía que he usado, que es de la Marchena islámica, en una zona que fue islámica, con esa puesta de sol sobre la antigua mezquita. La gnosis es como el sol, la inteligencia como la luna y la ciencia como las estrellas. Entonces la luz de la gnosis tiende un velo sobre la pasión y la luz del intelecto tiende un velo sobre la concupiscencia. Y la luz de la ciencia tiende un velo sobre la ignorancia.
Es por la luz de la gnosis, el gnóstico contempla a su Señor. Y por la luz del intelecto acepta la verdad. Y por la luz de la ciencia vive de acuerdo a esa verdad. Mucha complejidad y una gran... todo resumido en una frase aparentemente sencilla, claro. Pues sí, no, no tengo nada que aportar ahí, estoy de acuerdo. Solamente que me recuerda ahí que una especie de la influencia filosófica en el pensamiento sufí, ¿no? Porque él habla de que para este conocimiento también tiene que haber racionalidad y por supuesto la gnosis también. Uh-huh. Bueno, y ahora vamos a ver las moradas de Santa Teresa. Hemos visto las moradas de Al-Nuri, que es 300 años de 1100, 1200. No sé si tú conoces el año exacto, la vida de Al-Nuri, pero sí tenemos que Santa Teresa de 1600, 300 años después, y en España, mientras que el otro estaba en Bagdad. Bueno, pues Luce López Varal es la que ha comparado estos dos textos y bueno, básicamente pues vemos que las moradas de Santa Teresa son la obra cumbre de la literatura universal en cuanto a religión, ¿no? Trata de la oración, de la perseverancia, del abandono de las manos de Dios y de cómo acceder a la gran cámara del rey, traspasar el foso del castillo. De fondo lo que estamos viendo son las murallas de Ávila, la ciudad donde vivió Santa Teresa después de que su familia tuvo que escapar de Toledo porque lo perseguía la Inquisición por ser judío converso, por ser judío, vaya. La familia, el padre de Santa Teresa, el abuelo de Santa Teresa vivió como judío en Toledo en 1490 y algo, cuando se convierte al cristianismo y se van a Toledo. Y estas son las murallas de Toledo, que no sé si son romanas o islámicas. Pero bueno, también igualmente Santa Teresa dice que hay que pasar para entrar en este castillo 6 moradas hasta llegar a la más íntima, que es la séptima, que es la unión con Dios. La primera, así lo describe, estos son palabras de Santa Teresa, lo mismo que las otras palabras eran palabras de Al-Nuri. La primera, las almas envueltas en miles de quehaceres y preocupaciones que Teresa llama sabandijas. Es decir, cuando tú tienes que hacer algo muy importante y de repente se te pasa por la cabeza que tienes la ropa tendida o que tienes que sacar de la comida, tienes que hacer la comida o cualquier cosa, esos son sabandijas, según Santa Teresa, porque nos puede impedir llegar al paso siguiente, el paso segundo. Este paso segundo son las almas que ya ha llamado el Señor, es decir, que tienen una inclinación hacia la espiritualidad, pero que aún sufren pequeñas derrotas, que no se desaniman y que sienten ya la ayuda del Señor. Es decir, que es esta fase segunda ya siente como una inclinación clara a la vida espiritual. En la tercera hay que hacer penitencia para evitar los pecados, hay que orar y recogerse con gran valentía, pero siente aún el apego a la tierra. Y la cuarta, se sienten llamadas por un deseo interior y crecen en virtudes, sobre todo la humildad. Gozan del Señor por la oración y aún en su cuerpo sienten algo de dicha. En la quinta, el sabio instruye ocupando la potencia del alma, la potencia del alma entendida como inteligencia, memoria y voluntad, y él es quien otorga toda la gracia a las almas con las que quiere unirse. En la sexta hay una gran experiencia sobrenatural y un dolor purificante, pero que es como un dolor entendido como positivo. Y luego vienen cosas que no se pueden expresar con el lenguaje humano, dice Santa Teresa. Estas son palabras de las moradas. Solo el alma quiere amar y aunque la experiencia dure tan solo como un relámpago, deja excelentes resultados en el alma. Y finalmente en la séptima ocurre el ingreso a lo más íntimo del alma, donde habita el rey y el alma se hace una con él, sin perder su identidad, lo que algunos maestros llaman deificación. Y los efectos que produce son maravillosos. Bueno, ¿qué te parece esta comparación entre Al-Nuri y Santa Teresa? Me parece realmente increíble cómo es que místicos de diferentes partes del mundo con tantos siglos de diferencia estén usando alegorías muy similares. Claramente esta alegoría de las moradas, de estos castillos, de cómo al final, el objetivo final en ambos sistemas del misticismo, donde quiera, en el caso del misticismo cristiano, el misticismo islámico y el misticismo judío incluso, es buscar esta unión con el infinito, con Dios y me parece realmente increíble y vuelve a mostrar las conexiones que hay con el misticismo, con esta gnosis, que no importa la religión porque es que está interconectado, porque son verdades que no tienen nada que ver con ni la religión ni la cultura, son verdades universales realmente.
Ujú. ¿Dentro de la Cábala hay algo parecido a las 7 moradas o a esos 7 niveles de elevación? Hasta donde yo he estudiado no he escuchado que se hable de moradas ni nada así, pero sí, El número 7 es universal también. sí, sí, el número 7 está asociado directamente incluso con la divinidad, dicen que es el número de Dios, 7 días de la semana, los planetas, etcétera. Entonces, lo que sí, como acabo de decir, encontramos en las tres corrientes místicas del judaísmo, del cristianismo y del islam, este concepto de unión con la divinidad. Sí lo encontramos en las tres. Ujú, ujú. Bueno, pues vamos a seguir avanzando hacia el origen judío de los Cepeda. Decir que Santa Teresa descendía de su abuelo, Alonso Sánchez de Toledo. El apellido Toledo es bastante judío, porque además era la capital de la España, de la España judía y de la España también y luego cristiana, ¿no? Entonces, pues era Alonso Sánchez de Toledo, que era un mercader de paño que había vivido en Toledo siendo judío y que se convierte el 20 de julio de 1485, que luego se tiene que ir digamos, como había sido un judaizante, fue penitenciado por la Inquisición en Toledo y luego tuvo que irse a vender paños a Ávila, donde volvió a prosperar y educó a sus hijos como cristianos y casó a toda su familia con familias hidalgas. Lo que quería era tener un origen hidalgo y de ahí pues poder vivir en paz y con cierta riqueza como así lo consiguió. De hecho, en Osuna encontramos una rama de la familia de Santa Teresa de Jesús. La familia Cepeda tiene un palacio, el Palacio Cepeda en Osuna. Detrás justamente del ayuntamiento, en el centro del pueblo, encontramos esta casa-palacio ya construida en el siglo XVIII. En la calle La Huerta y estos Cepeda pues bajaron a Andalucía, una de las ramas, y de hecho, en la casa palacio de los Cepeda de Osuna, lo primero que te encuentras es Santa Teresa de Jesús en el zaguán, que no sé si entiende la palabra zaguán como árabe. No, no sé. Vale, pues aquí tenemos una palabra que es la entrada de la casa. La casa tradicional de Andalucía se divide alrededor de un patio central, pues el espacio que hay a la entrada de la casa es el zaguán. Vale, bueno, pues en el zaguán de la casa de la Cepeda en Osuna tenemos un azulejo de Santa Teresa. Ellos todo lo que hacían lo llenaban de imágenes de Santa Teresa. Por ejemplo, en 1827 pagaban, hasta 1827 estaban pagando una procesión que se hacía en Osuna a Santa Teresa, desde la colegiata, que es la iglesia principal del pueblo, hasta el convento de los carmelitas, que los carmelitas también estaban en Osuna. La imagen de Santa Teresa no solo está en el zaguán de la casa Palacio Familiar, sino que también la tiene pues, en el retablo mayor de San Agustín, la iglesia de los Carmelitas, en Santa Clara, en San Arcadio, todo pagado por la familia Cepeda. ¿Vale? Y luego finalmente, pues la familia Cepeda pues, se convierte en la de los alcaldes, alguaciles, tenían varios cargos en Osuna. Es decir, ellos iban buscando, a pesar de su, digamos, de su origen judío, ellos buscaban emparentar con familias hidalgas de otra. Bueno, y todo empezó en Córdoba, en este lugar. Simplemente hay que decir que lo dejamos, vamos a ir ya concluyendo para no alargarnos mucho, pero en las ermitas de Córdoba es por donde entra el sufismo en Andalucía con Ibn Masarra, que viene de estudiar de Egipto y, bueno, y se instala en Córdoba, en donde pues vive durante mucho tiempo. Pues sí, me parece bien. Ahí podríamos en otro Dejarlo. encuentro, sí, continuar con la personalidad, ¿no? De Ibn Mazarra, uno de los primeros que sí, ¿no? Se conoce como sufí o aquellos que introducen el misticismo, digamos que de manera más reconocida, tanto, igual que la filosofía, ¿eh? Porque fue también un filósofo, aunque es muy probable otra vez, quizás hubieron otros, pero bueno, Ibn Mazarra es el que se conoce abiertamente como el primer sufí al andaluz, como lo tienes. Sí, bueno, para no adentrarnos mucho, vamos a dejarlo ahí. Decir que este paraje de las ermitas de Córdoba es un paraje en donde, bueno, que como sabéis, a ver si lo encuentro, Córdoba es un lugar completamente llano y tiene una pequeña elevación, porque está el río Guadalquivir, que está justo
pues, al nivel de poco, a lo mejor a 100 metros del nivel del mar. Luego está toda la ciudad de Córdoba y luego tiene como un escalón de naturaleza, que es el que hemos visto antes, que es donde estaban las ermitas. Bueno, pues aquí vemos que la ermita de Trasierra y otras ermitas fueron primero lugar donde los ermitaños musulmanes se iban a orar. Tú fíjate qué casualidad. Y luego encontramos que durante el cristianismo estos ermitaños se van al mismo lugar a orar y a retirarse. Y aún a día de hoy, el último ermitaño de 1957. Y su propiedad desde entonces pertenece a la Orden de los Carmelitas Descalzos, fundada por Santa Teresa de Jesús. Fíjate. Eso es para que veas, y yo tengo todavía la sospecha investigativa de que los sitios que encontramos a nivel mundial, que pudieran ser hoy sitios de peregrinación cristiana, judía, musulmana, es muy probable que en culturas anteriores que ya han desaparecido fuesen aún así sitios sagrados, pero que con el paso de las generaciones se han seguido identificando como esos lugares emblemáticos y que los encontramos a nivel universal, desde el monte del templo en Jerusalén hasta el caso de las ermitas en Córdoba, hasta el sitio de la Meca donde peregrinan los musulmanes, pues son sitios, lugares que son objetos de veneración y peregrinación En muchísimo distintas antes de todas estas épocas. religiones. Sí, sí. Exactamente, por otras culturas, otras creencias, etcétera. Ajá. Bueno, pues en el caso del Porque se pueblo, sabe que ahí hay una especie de conexión mística, ¿no? Con la divinidad, con lo sí, espiritual, incluso en la misma algo tierra. especial. Vamos a terminar Sí, sí. con esta imagen de la antigua mezquita de Marchena, hoy templo de Santa María de Marchena, que tiene un... Esto es un fotomontaje, hay que decir que no tiene una explanada por delante solamente con tierra de albero. La iglesia es del siglo XIII, de 1240, que fue cuando las tropas católicas entran en la ciudad de Marchena, y vemos que los expertos te dicen que el cuerpo de campana, igual que la giralda, es musulmán, pero la torre perdón, el cuerpo de campana es cristiano, de la época cristiana, pero la base es musulmana. Y por ahí circula un vídeo que me parece bastante acertado. La cultura, dice en ese vídeo, para resumir, la cultura española es como una base de piedra romana, un cuerpo musulmán y un remate cristiano. Y esto sería un resumen de la cultura española de los últimos 1000 años. Sí, me parece interesante realmente. Bueno, pues Joel, muchas gracias y bueno, os emplazamos a la siguiente entrega de nuestro paseo por el sufismo. Ya te digo que para mí no tiene precio el hecho de que nuestro amigo Joel se quiera compartir sus conocimientos con nosotros y podernos así un poco enterar por fin de qué es este misterio del sufismo. Bueno, te agradezco a ti, José, y a todos los amigos. Y nada, pues hasta un próximo encuentro y vamos a continuar desvelando estos entrañajes, ¿no? De la historia y del misticismo en Andalucía. Pues muchas gracias y seguiremos en esta tarea muy bonita, por otra parte, que nos apasiona, no sé si se nos nota, de contar cosas que no son tan evidentes, pero que son sabios de aquí, de nuestra tierra, totalmente desconocidos. Vale. ¿Cortaste? Ahora. Bueno, espero que te pille bien para hacer para tu otro Mm, plan. Todavía estás grabando, porque yo veo aquí que dice Pero grabando. está en pausa. Está en pausa. Ahora, Pero como tengo tantas de estas, ahora. Pausar. no, no es pausar, es pararlo.